Quirón Podcast. Ven y hablemos de historia. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega ligada al número 18 de la revista, el cual pueden consultar en nuestra plataforma digital. Gracias a quienes nos escuchan y nos leen. En el episodio 1 nos acompañará el autor Didier Eduardo Monsalve Jaramillo para hablar de su artículo El bandolerismo en el periodo de la violencia en Colombia, un acercamiento historiográfico. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a este tercer episodio, capítulo 1 del Quirón Podcast, el cual está inspirado en el número 18 de nuestra revista, que ha sido tema libre como dossier, en el cual se publicaron 2 artículos, una reseña y crónicas de archivos, las cuales son elementos para conocer acervos documentales para la investigación histórica. Recordarles que en el año 2023, Quirón Revista alcanza los 10 años de existencia. Queremos agradecer a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, por hacer posible cualquiera de estos intentos de iniciativas estudiantiles. A Radio UNAL por permitir este espacio. En este tercer episodio, capítulo 1, estaremos hablando con Didier Eduardo Monsalve Jaramillo, quien es estudiante de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, quien ha publicado un texto denominado El bandolerismo en el periodo de la violencia en Colombia, un acercamiento historiográfico. Bueno, Didier, estamos muy felices de tenerte aquí y sobre todo de que seas una de estas personas que se unen al proyecto de Quirón como autor de un artículo de nuestra querida hermana Universidad de Antioquia, que queda aquí también en Medellín, con la que compartimos muchos afectos y conocimiento, por supuesto, en torno al quehacer de la historia. Para empezar, hablando un poco de tu texto, quisiéramos saber en términos generales, sobre todo porque no todos estamos empapados del trasegar histórico de la historia de Colombia y Latinoamérica. Entonces quisiera que nos empezaras desarrollando esta idea de qué es el bandolerismo. ¿Qué más, Pablo? Muy bien. Pues mira, para iniciar con el tema, pues es importante definir conceptos. El bandolerismo, pues se puede definir, pues puede tener miles de definiciones. Básicamente o primordialmente se puede definir como una forma o una expresión política, por así decirlo. Y ahí viene una cuestión muy importante y es que el bandolero se ha categorizado desde lo que es la historia social británica y eso en cierta medida lo encuadra en lo que se puede conocer como eurocentrismo, porque es que el bandolerismo no se toma como un fenómeno determinado, sino como abstracto, ¿cierto? Están los bandoleros, ¿cierto? Se asume como que son bandidos en lo que es el argot popular. Pues desde estas definiciones, el bandolerismo se puede interpretar como una forma de delincuencia en cierta medida, que puede ser verdad, pero no necesariamente. El bandolerismo pues también está atravesado por unas dinámicas sociales de protección y de comunidad y en un aspecto muy importante por la política. El bandolerismo entonces lo podemos definir principalmente como una forma de acción que está primordialmente ilegal pues desde los ámbitos estatales y que por lo tanto pues no es como un poder reconocido, sin embargo está traducido a la delincuencia. Mejor dicho, un bandolero se puede identificar como un asaltante, como una especie de Robin Hood, o a su vez puede ser como se puede entender como un agente de poder local, por así decirlo, que en cierta medida pues puede atender a ciertos fines, que puede ser tanto comunitarios como políticos. Y en Colombia esos aspectos giran en torno a esas dos cuestiones, entre lo que es lo social y lo que es lo político. Interesantísimo eso que nos aclaras, porque no solo es la noción negativa del bandolero la que prima dentro de la sociedad, sino que también para algunos sectores está esta idea positiva de personas que ayudan, como muchas veces ha pasado dentro de los pillos o dentro de cualquier grupo que pueda definirse, digamos, hegemónicamente o mejor dicho, estatalmente como peligroso o que hace daño a la sociedad. En algunos casos no siempre funciona así. Cuando se
mira, digamos, desde las acciones de apoyo a algunos grupos sociales específicos. Hay un concepto interesante que tratas allí en tu texto, que es el de bandolero social, bajo esta concepción que realiza Eric Hobsbawm, y que creo que eso es lo que has intentado también acá dibujar un poco. Quisiéramos saber, además, las diferencias que existen en la concepción de bandolero. ¿Cuáles son, digamos, los orígenes que trae este concepto en Colombia y en Latinoamérica? Sí, mira, Hobsbawm es sumamente utilizado pues en lo que respecta a la bibliografía que trata sobre el tema del bandolerismo. Pues en ese orden de ideas, pues los historiadores pues han utilizado los conceptos que usa Hobsbawm, como que él usa en una de sus obras, Rebeldes Primitivos, que es como de mediados de los 60, y lo que hace básicamente es poner en contraposición dos formas de bandolero. Está el bandolero social y el bandolero político. El bandolero social es lo que se conoce pues, como un ladrón noble, ¿cierto? Como una especie de Robin Hood. Pues hay que tener en cuenta que Hobsbawm era inglés y esa era como la figura que tenía como para hacer esa analogía, ¿cierto? Como una especie de Robin Hood que roba a los ricos o que roba a los terratenientes y todo, o que protege a la comunidad en función de ciertos poderes que le son como ajenos. Y está el de bandolero político, que es una concepción que él solo aplica en esa obra de Rebeldes Primitivos, que él cree que solo existe en Europa, porque él considera básicamente que el bandolero es una figura prepolítica, y más en los países como la periferia, tipo Latinoamérica, pues el bandolerismo social no es político para Hobsbawm. De ahí radica pues una crítica que se le puede hacer muy comúnmente, o que se le ha hecho comúnmente, porque considera básicamente que estas formas de poder local o estas interacciones, estos conflictos no tienen nada que ver con la política. Es como una reducción de la política a lo estatal, sin tener en cuenta evidentemente de que estas acciones tienen un trasfondo político, porque están asociados justamente con el poder, con la resistencia, y que en el caso de Colombia pues hay varias zonas donde los aspectos comunitarios siempre han sido muy importantes. Está también pues la cuestión del bandolero político, porque ya son varios historiadores los que lo usan, pero es para justamente poner en función de este tipo de ladrón un tipo de, llamémoslo que, mercenario que está al servicio de los partidos políticos en Colombia. Entonces es interesante ver cómo se transforma ese concepto y cómo ciertos historiadores pues se lo han apropiado y que le han hecho la crítica necesaria como para aplicarlo al contexto colombiano, y que en ese sentido puede reflejar una situación muy específica como fue la violencia en Colombia, más o menos la de los años 50, donde estos especie de líderes o jefes de cuadrillas de bandoleros evidentemente estaban al servicio de un partido político, pero no necesariamente de forma ideológica, porque pues, se podían escribir tanto a uno como a otro en función de los gamonales pues, que dominaban la zona, o principalmente al reconocimiento bipartidista que en muchas ocasiones requerían. Respecto a lo que dices, aparece dentro de tu texto, digamos, como diferentes concepciones del bandolero de acuerdo a los departamentos de Colombia, especialmente el departamento del Tolima, el Valle del Cauca y Boyacá, donde tratas como la concepción de bandolero dentro de la sociedad y claramente su rol específico dentro de ese territorio, al mismo tiempo que en Antioquia, en algunas subregiones como el Nordeste, el Magdalena Medio y el Bajo Cauca. En términos historiográficos, sí existen interpretaciones diferentes del origen del bandolerismo, características y legado histórico. ¿Cuáles serían para estos casos particulares que decides dividir y desgajar un poco dentro de la búsqueda del balance historiográfico que realizas? Pues para el norte del Tolima, que se menciona pues en el texto, el bandolerismo que como que predomina, el que es más, como hay que tener en cuenta pues que el trabajo es un balance. Entonces en ese sentido pues lo que más se analiza, lo que más se ha estudiado en torno al bandolerismo en el Tolima pues ha sido lo que es como el bandolero político, y se hace como mucha referencia como ese
esas cuadrillas de bandoleros que estaban al servicio pues de los partidos y que principalmente en el Tolima eran como afines más al Partido Liberal, y por ende pues con el gobierno de Rojas Pinilla pues estas cuadrillas pues se terminan como volviendo, se transforma, mejor dicho, en un bandolerismo revolucionario que nacería pues ya en los años 60 pues con los movimientos guerrilleros. Estaría relacionado mucho con eso. En el Valle del Cauca sí se tiene mucho en cuenta pues o se le presta mayor atención a lo que es el bandolero social. Pues en el Cauca hay cierta diversidad de comunidades, tanto negras, mulatas e indígenas, y lo que se ha encontrado es que los bandoleros estaban asociados, mejor dicho, a una comunidad, ¿cierto? A la protección a la comunidad, y de ahí pues el nombre o la categoría que se les da como de bandolero social. Y claro, se ha teorizado bastante el nacimiento pues de estos movimientos o cuadrillas bandoleras, y se le da mucho peso tanto en el Tolima como en el Valle del Cauca a lo que son los gamonales. El gamonalismo pues son poderes locales pues que tienen cierto acceso a la tierra o una especie de capital que les permite pues, y que estaban asociados importantemente a los partidos políticos. De ahí aquellos necesitaron pues como una especie de ejércitos privados, se le podría llamar, y pues a raíz de eso pues se considera como un origen más consolidado, más político a lo que es el bandolerismo en estas regiones, porque también hay casos pues donde cuadrillas de bandoleros pues nacen de forma como espontánea, pues a raíz de la protección de la comunidad, de las necesidades que se le tiene que atribuir a cierta comunidad o que se tiene que defender frente a ciertos poderes del Estado, y pues en esa necesidad de resistencia hay una transformación como espontánea acerca de su nacimiento, y esa forma de bandolerismo también primó en lo que son ciertas subregiones del este de Antioquia, porque también hay como cierta noción en donde pues es lo que tiene que ver mucho con la colonización antioqueña, que se dio más como para el suroeste, para las tierras del sur, ¿cierto? O el nordeste principalmente, y lo que es más tirando al Magdalena Medio, pues el bandolerismo se volvió muy social. Básicamente pues las comunidades principalmente de campesinos en esas regiones pues requerían pues soluciones, por así decirlo, o estrategias que el Estado no les permitía, no sencillamente no llegaba. Esas necesidades de seguridad, de protección, y en un contexto muy conflictivo, pues en el sentido de que igual estamos en el contexto del bipartidismo, donde si un gobierno es liberal y el otro conservador, pues los intereses van cambiando en cierta medida, y eso hace, al menos en la región de Antioquia, que las comunidades financien sus propios, como llamémosla, pues de una forma muy contemporánea, como autodefensa, ¿cierto? Pues establezcan su propia seguridad y sus propias necesidades, pero siempre en fin o bajo la protección de un gamonal y bajo la protección de un partido político. Y pues para el caso de Boyacá, pues este es un caso ya mucho más reciente, eso se da como en los 50 y tiene que ver necesariamente justamente con los partidos políticos. Entonces el bandolerismo que predominó necesariamente siempre fue el bandolerismo político, y que primaba básicamente esta lealtad hacia los partidos. Se puede traducir como en dos periodos, que nace desde las hegemonías liberales desde los 30, y ya después con la vuelta al poder del Partido Conservador, donde estas cuadrillas de bandoleros se vuelven como muy importantes, pero necesariamente para los fortines políticos. El bandolerismo social acá en este aspecto queda totalmente como relegado. Qué interesante eso que dices acerca de las diferencias que existen de acuerdo a los departamentos y subregiones colombianas, de todas las formas de bandoleros y digamos que los servicios que prestan de acuerdo a las causas que el entorno, la sociedad y la política les ameritan tener. Es decir, que hay bandoleros sociales porque la comunidad y las formas políticas que existen en determinado espacio requieren que sea la configuración de cierta manera o de esta manera, quiero decir, mientras que en otras regiones o subregiones es
más, digamos, la lucha política la que configura a que puedan convertirse en unos servidores en torno a partidos políticos y a la política en general. Quería preguntarte, ya que tocas algunas regiones y subregiones específicas, ¿cómo es que llegas a este trabajo? Claro, dándole prioridad a estos lugares de los que escribes en tu artículo, y en ese mismo sentido preguntarte si es que solo el bandolerismo durante el periodo de la violencia tiene existencia en estos espacios, o es simplemente que su auge máximo se da en dichos lugares, mientras que en otros puede haber existido, pero sin, digamos, como tanta fuerza. ¿Cuál es la razón que te lleva como a trabajar primero un balance y segundo estas zonas específicas que ya hemos acá desarrollado? Pues como te había comentado en otro momento, este trabajo viene básicamente de una investigación que se da en una clase. Es un trabajo académico pues que se da en una clase, y pues porque yo actualmente trabajo cosas muy distintas. Trabajo cosas que nada que ver con este tema. Sin embargo, pues para ese momento, pues como la intención era hacer un balance, pues me fui por el tema de la violencia, que sí era como muy interesante en ese momento de mi vida. Y pues a raíz de eso, la búsqueda sistemática tienen como un peso mayor, y uno va identificando ciertos patrones. En estas regiones, pues es donde más, como tú medio insinuabas, el bandolerismo se ha sido estudiado, pero a su vez también es donde más presencia tuvo, porque el bandolerismo sin duda es un fenómeno que se dio a lo largo de todo el país, y más en el periodo de la violencia, solo que en menores proporciones, por así decirlo. La falta de fuentes también dificulta en cierta medida las investigaciones respecto a este tema en otras regiones, como lo puede ser el Pacífico, en zonas más selváticas como el Amazonas, donde sí hay registros, pero muy asociado a las comunidades indígenas, pero que no, pues la falta de fuentes en cierta medida dificulta como un estudio respecto a esas regiones. Sin embargo, hay algo de lo que podemos estar de acuerdo, y es que el bandolerismo siempre estuvo presente en todo el país, y principalmente en el periodo de la violencia. Otra región pues muy importante y que se ha estudiado muy poco son los llanos orientales. Los llanos hay una fuerte presencia no solo indígena, sino también de colonos, y el bandolerismo, incluso político, también fue muy predominante. Pero como te decía, pues la falta de fuentes pues no ha permitido que se le ponga demasiada atención a estas regiones. Con respecto a eso que hablas de las fuentes, queremos recordarles, o para quienes no sepan, comentarles cómo es que funciona este asunto de un balance historiográfico, que es algo que hemos estado hablando durante toda esta entrevista, pero que de pronto muchos no tienen noción de qué se trata. También sería interesante poderles abarcar, digamos, esta idea o expandirla en el caso de los que tengan algunas nociones, que se trata de un ejercicio muy común dentro de los historiadores, que es el de realizar una búsqueda de fuentes secundarias, es decir, de investigaciones, escritos y demás asuntos que hayan pasado por las mentes y por el pensamiento de algunas personas que se hayan dedicado a estudiar cualquier tema en especial, y es tratar como de recolectar toda esta información para darle a un nuevo lector una idea de lo que se ha investigado al respecto. Es algo así parecido como hacer un estado del arte, sin embargo puede ser un poquito más caracterizado hacia el ámbito histórico. En este sentido, el balance historiográfico cuenta con una especificidad que es la de el uso de las fuentes. Ya sabemos que en historia existen distintas fuentes, tanto de archivos, audiovisuales, escritas y demás formas, o digamos en términos generales fuentes primarias y secundarias, entendiendo secundarias como aquellas por las que algún historiador, alguna mano ha intervenido y ha dado su concepto, su interpretación de la historia. Entonces lo que pasa haciendo un balance historiográfico es que justamente estas mal concebidas fuentes secundarias pueden pasar a ser entendidas como fuentes primarias, es decir, como aquel elemento del cual el historiador toma parte para él mismo dar conceptos. Quisiera también que nos ampliaras tú un poco, ya que has hecho un ejercicio maravilloso escribiendo este artículo, este balance realmente, como debe denominarse, de cómo se hace el ejercicio de realizar un balance historiográfico. Claro, un balance se puede entender más o menos como la puerta o acceso a un mundo entero,
porque eso es lo que te permite principalmente como mirar qué se ha escrito, qué se ha hablado, qué se ha insinuado incluso sobre cierto tema en específico. Para el caso de la historia, pues lo podemos como enmarcar dentro de la historiografía como un recurso. Los historiadores lo usamos siempre como un recurso, en el sentido de que un balance nos permite pues, acceder a nuevas formas de interpretación, nos pueden sugerir nuevos vacíos historiográficos que podemos necesariamente tratar, que se deberían tratar, porque lo que caracteriza pues, al proyecto moderno es como una búsqueda de la verdad absoluta, y entonces nosotros los historiadores estamos como constantemente tratando de averiguar verdades o descarbando, y pues el balance en ese aspecto es como muy útil. Y pues básicamente el balance lo tiene que tener como una función clara, sería la de proporcionarnos nuevas visiones y nuevas interpretaciones en torno a un tema. Pues en este caso específico del bandolerismo es importante pues recurrir a autores principales, a autores de referencia, como le dicen por ahí, y pues a raíz de ello pues engendrar un diálogo en torno, en este caso pues el bandolerismo. ¿Qué se ha dicho? En el caso de Hobsbawm nos da conceptos sobre el bandolerismo. Otros autores pues han criticado esos conceptos, crean nuevos panoramas, pues justamente a raíz de lo que se ha estudiado en torno al bandolerismo. Cabe resaltar que los balances se pueden categorizar, ¿cierto? Puede ser por temas, pueden ser por regiones, pueden ser por conceptos. Pues en este caso, como la mayoría de los artículos y libros que consulté para la investigación se centraban como en regiones muy específicas, porque es importante para el historiador delimitar geográficamente, pues se volvió inevitable pues a la hora de escribir, pues escribir en función de la geografía, ¿cierto? Cómo se ha tratado el tema en tal zona, cómo se ha tratado el tema en tal otra zona, y eso en cierta medida también puede indicar ciertos vacíos historiográficos, como mencioné ahorita, que se basaba principalmente como en el Amazonas no se ha escrito nada, o se ha escrito muy poco. En los llanos orientales se ha abordado muy poco el tema del bandolerismo. En la zona del Pacífico se ha abordado también muy poco, y en la Guajira o en las zonas costeras el bandolerismo ha sido nulamente estudiado. Eso nos abre nuevas perspectivas y nuevos caminos de investigación que el investigador, el historiador, debe de aprovechar necesariamente justamente para enriquecer los debates. El ejercicio del historiador debe ser eso, y el del balance debe colaborar con eso. Pues también se puede entender como una herramienta que nos permite acceder a estos nuevos mundos, al diálogo constante con nuevas versiones de la historia, con las viejas versiones de la historia, y a raíz de eso pues crear conocimiento, teniendo en cuenta pues que el conocimiento es una construcción que hacemos, o una especie de diálogo que hacemos todos los investigadores en función de acceder a nuevas verdades o nuevas interpretaciones, como se le quiera llamar en ese aspecto. Gracias, Didier, por ampliarnos esta idea. Queremos agradecerte, Didier, por haber hecho parte de este Quirón Podcast. También invitarlos a todos nuestros oyentes a que vayan y chequeen nuestra página web en OJS Quirón Revista, donde pueden encontrar el número 18 ya publicado, y allí encontrar este balance historiográfico de Didier Eduardo Monsalve, el bandolerismo en el periodo de la violencia, un acercamiento historiográfico. Muchas gracias, Didier, por hacer parte de este proyecto. Dale, muchas gracias a ti por permitirme participar, que sin duda ha sido una experiencia muy gratificante, y que sin duda pues en el futuro ojalá se pueda repetir también. Queremos agradecer a Radio UNAL por este espacio, a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas por permitirnos llevar estos proyectos estudiantiles, y al Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.